Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Inés y esto es Meriendarte, la sección de entrevistas de este canal, donde hablo con personas que se dedican al mundo de las artes, con el objetivo un poco pues de aprender de su experiencia y de ver cómo es este mundo por dentro. Y bueno, hoy estoy aquí con Carlos Braida, justo te he pillado mirando para... Y hoy estamos en el full mood merienda, que tenemos merienda, tenemos terracita, o sea, muy bien. Y bueno, Carlos, pues bienvenido. Muchas gracias. No sé si como ya has visto algunas entrevistas lo sabrás que la primera pregunta siempre es como ¿con qué género prefieres que trate? Si masculino, femenino, neutro, otros... No, yo masculino, en ese sentido. Guay. He tenido la fortuna de tenerlo claro desde el principio. Bueno, no se planteaba antes, así que Claro. bien. Guay. Y bueno, la otra pregunta que siempre hago al principio es ¿cómo empezaste en el mundo de las artes? O sea, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Por qué empezaste? Bueno, en ese sentido me viene un poco de clan, ¿no? Por así decirlo, porque mi padre también era escenógrafo y pintor, mi madre es actriz. Yo siempre, antes lo ponía en las biografías, luego me di cuenta que era un poco venidito arriba y flipaba decir, yo nací en un teatro, que es mentira, nací en un hospital como cualquiera en ese siglo, ¿no? Pero claro, me viene de casta le viene, creo que es de casta le viene al galgo o algo así, no sé cómo es la expresión, pero bueno, yo básicamente desde que era niño viví en el mundo del arte, del teatro, de todo este tipo de historias y me decanté por la escenografía. No me decanté por la escenografía, me decanté por la creación plástica, entre otras cosas la escenografía. Bueno, ¿y por algo en concreto? O sea, como... Porque justamente además viniendo del mundo de las artes, del teatro, no sé, como que me da curiosidad de por qué no te dio por ponerte delante del escenario y sí ponerte como detrás. Es una pregunta que yo siempre me he hecho mucho, hasta qué punto... es una pregunta que me hago desde hace muchos años, decir hasta qué punto yo soy lo que soy por lo que he decidido hacer o por herencia, porque claro, me dedico mucho al tema de la escenografía, la ilustración y todo esto, en parte porque me vino por parte de mi padre, que era también ilustrador y escenógrafo, y dices, es una disyuntiva que tengo siempre, decir, no sé hasta qué punto yo soy lo que soy por elección propia o es algo más metafísico tipo Matrix, por así decirlo, no, todo viene determinado y tal. Pero es algo que me gusta tanto hacer y que me emociona tanto y que me llena tanto a muchos niveles y que es tan interesante a nivel mío que como empecé, pues desde el principio, desde que nací básicamente, desde que salí de mi madre, yo elegí salir por mi madre, fue algo muy imbuido en mí mismo, no conozco otra forma de ver las cosas. Me hace gracia porque mis padres también se dedican al teatro y eso que dices de hasta qué punto lo he elegido o me viene, o sea, yo también lo pienso mucho como hay un universo en el que yo podría ser matemática, por ejemplo. Creo que no, pero... en un infinito de posibilidades no hay ninguna en la que yo también sea matemático. Claro, las matemáticas están contentas de que yo no. Jugador de la no. NBA tampoco. Bueno. No existe esa posibilidad, al menos yo no. Pero bueno. Me surge mucho esta duda cuando veo obras de teatro, porque claro, yo tengo poca imaginación visual, la verdad. O sea, como que yo lo de pintar, todas esas cosas, mal. Entonces, a la hora de que te dan un texto, o te presentan un proyecto, o te dan lo que sea, como de qué hilo empiezas a tirar para crear una escenografía, porque hay algunas obras en las que dices, vale, un salón con su mesa, su tal, como que está muy puesto, pero hay otras en las que es como algo muy más ambiguo, no sé. Depende del proyecto. Es que todos los proyectos se enfocan de forma diferente, también depende muchísimo del equipo con el que estés creando ese proyecto. Yo he hecho escenografías para circo, para musicales, para teatro, de distintos tamaños, distintos formatos, y todos se enfocan de una forma diferente. Hay escenografías en las que te dicen, mira, los directores te escriben y te dicen, mira, teníamos esta idea en la cabeza, queríamos hacer esta historia, o el espectáculo va de esto. No se pueden enfocar todos de la misma manera. Pues cuando he hecho proyectos para, por ejemplo, Illana, me decían, estamos haciendo, por ejemplo, hice uno que se llama Greenpeace, que es un espectáculo muy suyo, muy clown, muy mimo. A mí me parece divertísimo y trabajar con ellos siempre es una pasada. No hay texto. Claro. No, es decir, vamos a hacer esto y son gags, son sketches, muy Monty Python por así decirlo, solo que sin texto, pues ahí no. Pero, por ejemplo, ahora mismo estoy preparando uno que se va a estrenar, creo que en abril, que se va a estrenar en la Abadía, Canción del primer deseo, que estoy ahí de ayudante, pues estoy colaborando con la escenografía. Y eso sí, lo primero que haces es leerte el texto, ver qué hay, ver de qué va la vaina, yo me lo he leído 2 o 3 veces, en el autobús de camino a no recuerdo dónde. El autobús siempre gran sitio para crear cosas. El autobús es el momento creativo definitivo. Totalmente. Y
Y ahí te vas haciendo una idea del espacio, te formas una imagen, luego hablas con el director, con el iluminador, con quien sea, y dicen, no, teníamos esta cosa en mente. Y lo interesante de este tipo de proyectos, a cuestión teatral, es que no es muy, al menos es mi opinión, poco recomendable hacer tú tu historia y pasar de todo el mundo. Lo interesante es hacer una cosa entre todos y que el director se meta en escenografía, el iluminador, o... Yo tampoco me atrevo mucho a meterme de momento en el trabajo de ellos porque suelen tener la imagen del gran espectáculo, de la gran historia en la cabeza. Pero a mí me parece interesante eso, ver cómo se conjugan todas las profesiones en esta historia. Y esto es una pregunta igual un poco absurda, pero cuando yo empecé este canal hice como un formulario y le preguntaba a gente como, ¿qué le preguntarías a un actor? ¿Qué le preguntarías a un director? ¿Qué le preguntarías? Y claro, cuando decía tipo personas que estén en escenografía o que estén en el backstage o cosas así, mucha gente preguntaba como, ¿y cómo es la relación con los directores? O cómo... Y me imagino que dependerá mucho del director, pero en esto que decías así como de que hay que tener como mucha relación con los otros campos de creación, como no sé hasta qué punto en algunos momentos tú tienes que como que parar los pies y decir, mira, esto no es posible, o sí, venga, vamos, a tope. Hombre, yo en ese sentido creo que cada escenógrafo y cada director son personas al fin y al cabo, y cada uno es diferente, y hay personas con tratos más fáciles, tratos más difíciles, momentos vitales en la vida y todo esto. Yo procuro nunca descartar, por muy loca que me parezca la idea que me ofrecen, yo siempre digo, bueno, vamos a estudiarla. No, queremos hacer una movida súper loca y súper diferente y vamos a ver. Yo digo, bueno, vamos a estudiarla. Ya te digo yo que tampoco me emocionaría mucho con eso, porque lo veo bastante improbable, ¿no? Pero vamos a estudiarla, vamos a hablarlo con el taller. Los talleres, a mí me parece que el trabajo del escenógrafo está muy determinado también por el... No determinado, depende muchísimo del taller que lo vaya a construir, porque al fin y al cabo tú eres el diseñador, pero luego cómo se hace es muy... se me ha ocurrido hacer esto así, de esta manera. Ah, bueno, es muy interesante, cálmese doctor, vamos a utilizar estos materiales mejor, esa otra forma. No dejan de ser profesionales que saben cómo hacer las cosas, entonces ahí las posibilidades también las controlan mucho y tienen mucho que decir ahí. Sí, porque luego además habrá que pensar, me imagino, en como un montón de cositas de tipo, bueno, pues si es una obra que va a hacer una gira, pues cómo se desmonta todo esto y se mete en una furgoneta, o cómo... Sí, hija, sí. Como la luz también me imagino que afecta a la escenografía, o sea... Sí, por eso digo que a mí de lo más importante que hay en el oficio de escenógrafo, creo que es yo procuro siempre en mis proyectos hacer una comunicación muy limpia, muy clara, yo siempre yo remato los correos por término medio diciendo cualquier cosa que estoy, 24/7, escríbeme, llámame, cualquier duda por favor dímela, porque surgen dudas, yo diseño una cosa, lo mandas al taller, el taller dice, oye, perdona, pero esto cómo lo piensas resolver, o esto como tal, a mí me parece súper fundamental la comunicación, muy importante. Claro. Y esto, claro, porque así hablándolo suena como a una... no sé si gran producción, pero claro, muchas veces cuando estamos creando proyectos o empezando, ¿no? Gente así como de mi nivel, no tenemos como un taller que haga no sé qué y un director que haga no sé qué. Es como, bueno, yo en mi casa con la pistola de silicona y el no sé qué. Entonces, no sé si tienes como algún consejo así como para personas que estén empezando, que quieran crear escenografías, pero igual no tengan como un súper presupuesto. Como cosas que tú digas, pues mira, esto... es un truco que yo aprendí, o esto queda bien aunque parezca una tontería. ¿Pero dices a nivel de construcción o a nivel diseño? Ambas, o sea, lo que... Hombre, yo la primera escenografía que hice, la hice con un presupuesto de 0,0 euros. Ah, muy bien. Literalmente. Y es de las que más orgulloso estoy, curiosamente. Yo creo que eso es una cuestión de... A mí como escenógrafo me ayuda mucho tener un gran bagaje visual. Es decir, pues, incluso el espacio en el que estamos no deja de ser una escenografía. Y con sus niveles, sus alturas y todo, pues mira, por ejemplo, eso podría ser, bueno, no se puede ver, vamos a decirlo aquí, ¿no? Pero incluso esto no deja de ser una escenografía. Yo recuerdo, a mí es que me flipó esa que hice porque eran todo cajas de cartón, de la basura, además, y la tengo, creo que está en la página web, la hice con, ¿cuántos años tenía? 22 años creo que tenía, y era pues, nos fuimos ahí las actrices, el marido de una de ellas que también era el iluminador, y yo pues a montar cajas, las recogió él de donde trabajaba, y hicimos una escenografía. Y yo recuerdo que la diseñé pues basándome en, la obra se llamaba Hay que deshacer la casa, y hablaba un poco de pues que los padres eran dos hermanas, los padres habían fallecido y tienen que desmontar la casa, que es
Cristo desmontar las casas, sobre todo de esa época, como, "Buah, chaval, Sí. ¿cómo puede haber tantas cosas? Es imposible que haya tantas cosas". Pues yo lo había hecho como un poco basándome en las ruinas de la antigua Roma, de la antigua Grecia, que eran pues columnas caídas por el suelo, pero es todo con cajas de cartón de embalaje. Y es de las que más orgulloso estoy. Qué guay. No porque sea por 0 euros, sino porque tú la ves y dices, "Joder, visualmente está perfecto, menos mal que no hay más, chaval". Ya no estamos con el hombre misterioso. Ya, ahora soy Carlos, ya por fin. Y no sé, siempre me pareció decir, no, un presupuesto grande siempre ayuda, ¿no? Pero no es necesario hacer, en mi opinión no es estrictamente necesario. Depende también de lo que quieras conseguir. Si vas a hacer una cosa para el Circo del Sol y te dan 0 euros, pues dices, bueno, pues vale, vamos a recoger cajas de cartón. Pero mínimo habrá que comprarse un bote para pegarlas entre ellas, ¿no? Una cosa así, ¿sabes? Y está más luego... Una molaba- ayudita, o sea. Claro, dame algo, yo qué sé. Entonces, ¿qué podría aconsejar a estas personas? Pues decir, que que observen mucho. Ahora, por suerte, tenemos Instagram, tenemos Pinterest, páginas web, tenemos un montón de... O sea, Instagram mola un montón porque tienes un porrón de escenógrafos subiendo constantemente diseños, escenografías ya hechas, e incluso el cómo se montan. Hay una peña haciendo unas movidas guapísimas hay un tío que tiene como que hace unos mecanismos, que abre la boca y sale como un monstruo, pero además todo mecánico, unas cosas que flipas. Qué locura. Y es como, se puede aprender muchísimo sencillamente. No te digo que se esto ya pegado al móvil, no recomiendo el móvil, pero si ahí se aprende un montonazo de la gente, y luego observando mucho lo que hay por la calle. Un edificio ruinoso te enseña mucho de texturas y de cosas, es como yo lo veo al menos. Cada uno que tenga su modus operandi, ¿no? Pero a mí me parece que todo comunica entre ello, y que sobre todo tener una imagen clara y decir qué quiero contar con esta escenografía, qué me apetece expresar. Tengas 100, tengas 0, tengas 2 millones, lo que sea. Justo me llama la atención porque has dicho lo del edificio ruinoso, y yo sé que hiciste como una serie de pinturas sobre lugares de Madrid y edificios y tal. Eso, ¿no? Como que me venía la pregunta también porque como tú también dibujas, ¿no? De cómo el hecho de estar dibujando y estar trabajando con los colores o con los lugares, cómo eso luego afecta a la hora de crear una escenografía, si eso te inspira de alguna forma o te enseña de alguna forma o no, o va aparte. Yo creo que todo retroalimenta todo. O sea, yo aparte de hacer escenografía, pues eso, hago mis acuarelas, que ahora tengo una exposición en el microteatro, ahí la inauguré ayer 10 de marzo, es importante. Y yo creo que todo retroalimenta de alguna manera. El hecho de saber dibujar, que tampoco me considero yo aquí un Miguel Ángel de la vida, ni un Velázquez, ni nada por el estilo, bueno. pero más o menos yo digo, quiero hacer la línea de esta manera, pues la hago de esa manera. Eso yo lo considero más o menos saber dibujar. Y todo, quieras que no, se retroalimenta de alguna manera. Aparte de eso, también hago pintura digital y cosas así como de modelado 3D. Y quieras que no, el saber hacer, eso me ayuda mucho a presentar unas láminas que molan bastante. A nivel, no sé cómo serán las láminas de otros escenógrafos, pero a mí me gusta mucho el decir, quiero transmitir esta idea con esta lámina, y que, pues eso, todo ayuda de alguna manera. La comprensión del espacio, pues esas acuarelas que tú mencionas de edificios, que además son de Vallecas precisamente, que es un barrio que a mí me parece una pasada. Me parece, es cómo comulgan los edificios de 1910, de principios de siglo, con los modernos, no tanto los modernos y ahora que no me gustan tanto, pero sí de los años 60, ese barrio. A mí eso me parece muy interesante, y el poder transmitirlo con acuarela, que además es mitad pintura, mitad dibujo, suplen dos necesidades artísticas de forma diferente, dos conceptos diferentes, por así decirlo. No sabía muy bien cómo explicarlo, Bueno, para eso son los psicólogos, pero sí, decir, no es lo mismo diseñar una escenografía, que también esa sensación de construir, de diseñar algo y que esté construido, claro, y luego verlo ahí. Yo recuerdo cuando estuve en el Teatro Romano de Mérida, que fue como, ¡oh, Guau. chaval! Esto lo he diseñado yo. O sea, uno está acostumbrado a verlo así pequeñito en el ordenador. ¡Ay, mira qué cosita! Mira. Y de repente verlo ahí y dices, 6 metros, no te dije que era mucho. Yo, Pero mira. es lo que hay. No sé. Y es muy interesante ver eso. qué guay. Y justo como has mencionado Vallecas también, porque claro, en este artículo, yo es que te he investigado para hacer la entrevista, entonces claro. Y hablabas mucho como de la periferia y como de la defensa de la periferia, de lo antiguo, como de lo no céntrico. Y me parece interesante porque claro, el teatro es algo que muchas veces es lo contrario, está muy centrado en el Centro Dramático Nacional, estos teatros que están en estos sitios que son como los que se consideran tal. Y no sé, como que me surgía la duda de cómo ese pensamiento, esas ideas también
como que afectan a tu forma de crear, ¿no? Como esa defensa de la periferia igual se ve reflejada, no sé si en la escenografía o en la forma en que tú trabajas o con qué proyectos decides trabajar. No es que sea tampoco una defensa de la periferia, Bueno. O sea, yo comprendo que los teatros estén céntricos porque al fin y al cabo Madrid siempre ha sido... Madrid o... A ver, no voy a meter con otras ciudades, Madrid es la que conozco, tampoco voy a decir cómo funcionan otras ciudades en el mundo porque ya soy bastante boca chancla. Pero, claro, dices, Madrid era una ciudad como muy... hasta 1900, por así decirlo, 1800, como una ciudad muy... Aquí, claro, los teatros surgieron en esa zona, luego de repente dio el pelotazo, que empezó a crecer. Y ahí yo creo que sí que sería interesante intentar descentralizar eso. No es que sea una defensa de la periferia, creo que es interesante, pero lo mismo yo creo que ocurre también en el ámbito nacional, que todo esté en Madrid o en Barcelona, creo que también es interesante que esté todo más repartido. Que dices, no, es que quiero ir al teatro, pues tengo que irme a Lavapiés o a Malasaña y tengo que ver esos sitios porque es donde... Creo que es interesante que esté todo más repartido. ¿Qué por qué? Pues porque creo que así todos los barrios ganan, no que esté todo centrado incluso hace que ese propio barrio pierda, es como, pues vale, no sé, no, y por ejemplo yo creo que no sé hasta qué punto se está empezando a gestionar, pero por ejemplo, creo que a finales de noviembre, creo que fue, vino Robert Lepage a Madrid, que yo tenía unas ganas de verlo alucinantes, y fue un teatro de Móstoles, que yo cogí ahí mi buen cercanías y me fui hasta allí porque dije, es que mola demasiado ver esto, y que estuviese allí me hizo ilusión, claro. La verdad, dije, qué guay, cómo mola. Claro, sí. Que a lo mejor soy lo que digo, un bocazas, ¿no? Pero a mí me parece interesante que esté todo como más repartido. Es como, no sé hasta qué punto compararlo con Alemania, porque no tengo ni idea de cómo está organizado ese país, pero como que todas las ciudades tienen su foco de importancia. No sé. Sí, pero no. Me parece más interesante. Y lo que decías de lo antiguo no es tanto lo antiguo, sino a mí una cosa que me gusta mucho a nivel estético es que no voy a decir antes todo era mejor, porque no creo que fuese todo antes mejor, ni mucho menos. Pero a nivel estético sí que había, creo, un mayor cariño por las cosas. Tú ves los bares de los 70 para atrás, por ejemplo, y todos son especiales, que a lo mejor eso y muy yo... cualquier tiempo pasado fue mejor. Pero a nivel estético creo que sí, en ese sentido al menos. Sí. No, bueno, puede ser. Yo hace poco estaba leyendo un artículo que era como ahora todo es feo, se llamaba algo así. Todo es gris. O sea, sí. no lo digo por decir, se ha estudiado. Todos los edificios cada vez son más cuadrados, más grises, más blanco y tal, y lo ves en el interiorismo también, en todos los niveles. Y dices, bueno, a lo mejor se puede estudiar un poco. Y también me leí algo al respecto de que cada vez todo tenía menos color. Claro. En ese sentido, que antes tú te ibas a la casa de la abuela, por ejemplo, incluso la vajilla esta Duralex era marrón. Sí. Que luego no era Duralex porque la tiras contra el suelo y se rompía igual, nos han engañado. Pero... Respetamos la vajilla, que es la que está en mi piso. Ojalá, pues guárdalo. Pero bueno, en ese sentido creo que sí que está todo, lo que decía un poco en ese artículo, globalizándose a nivel estético. Claro, tú haces acuarela, lo he dicho con propiedad, ¿sabes? Y que tienen como un estilo muy, o sea, yo al menos me parece como que tienen un estilo muy definido en cuanto a colores, en cuanto a expresividad, en cuanto a, obviamente, pues que son acuarelas todas. Y me preguntaba como si eso de alguna forma se traslada a la escenografía, aunque claramente cada proyecto es distinto, pero no sé si hay como un estilo propio que tú digas esto. Hombre, yo siempre que diseño con la acuarela... A ver, yo voy a hablar de momento de la escenografía, luego, ¿no? Porque son cosas muy diferentes y no sé hasta qué punto diría que se retroalimentan. Creo que son cosas muy diferentes, así como la acuarela es pintura. Me pongo delante de mi rectángulo blanco y dependiendo de si es un encargo o no, si es un encargo me da más miedo. Bueno, voy a hablar primero de la escenografía. No, por término medio no hay una gran comunicación entre ellas, al menos de momento. Pero mi sueño es hacer algo así. Es decir, ¿hasta qué punto se puede hacer? Algo entre pintura, mejor dicho, porque aparte de acuarela hago otras cosas, pero la acuarela lo que mola es que es un formato en el que yo me siento cómodo. A mí me gusta mucho también pintar en formatos grandes, cuadros gigantes. Qué guay. Pero de momento, como no tengo espacio, claro, pues tengo rectángulos pequeños, blancos, no grandes. Está difícil los cuadros gigantes. Me encantaría. Pero que cuando a mí me encargan una escenografía siempre intento dar lo mejor, ofrecer lo mejor. Decir, aunque me pasa mucho, me dicen, no, queremos hacer una cosa así, pero no tenemos mucho presupuesto. ¿Qué nos das? Y yo me tiro una semana por término medio investigando, ver cómo se puede resolver eso de una forma. Busco hacer algo original, pero no por una cuestión de ego, sino por que las personas... Es decir, estas personas han confiado en mí, quiero darles lo mejor. Que luego se puede hacer, que luego, sin tampoco tirarme la casa, sin tampoco decir, se me ha ocurrido embadurnar el suelo de oro, placas macizas, no sé qué, no, hacer algo realista, pero siempre dar algo diferente, algo original.
y luego que sea, pues como digo, realista, que se pueda llevar a cabo. Por término medio eso luego no se puede realizar por cuestiones de montaje, lo que comentamos de las giras, o etcétera. Pero a mí siempre me gusta disparar a lo más alto, en cuestiones de escenografía sobre todo, disparar a lo más alto y luego ver hasta qué punto se puede rebajar o ver qué se puede hacer con eso. En cuanto a lo de mi... Siempre busco, como digo, hacer algo original, algo diferente, pero tampoco esclavizarme a un estilo mío. Yo no me intento... Eso se ve mucho más claro en la acuarela, ¿no? Porque como es una cosa, claro, de lo otro estás más limitado por cuestiones económicas, en la escenografía estás limitado por cuestiones económicas, logísticas, de equipo, todo esto, que está muy bien. Pero la acuarela puedes hacer literalmente lo que tú quieras, dependiendo de tus habilidades, ¿no? Yo tampoco me considero un gran acuarelista, pero puedes hacer lo que tú quieras, es una comunicación más tú con el papel, y ya está, y con los fichos estos de colores que tienes ahí al lado, las acuarelas, pero... es alucinante, es una... ya se va la nube otra vez, es alucinante. No recuerdo muy bien la pregunta, era cuestión de originalidad, ¿no? Sí, bueno, en cuanto a tu estilo, o sea, en cuanto a eso, si crees que tus escenografías tienen como un estilo común, aunque se diferencien o no, así, no sé. Las escenografías. Creo que de momento no he desarrollado tantas escenografías. O sea, yo creo que sí, que tú ves los diseños, los que tengo, yo tengo decenas de diseños en mi cuarto, por así decirlo, dentro de mi ordenador. Y siempre yo he visto que hay un patrón, que es lo que te comentaba, ¿no? El edificio ruinoso, que tengan un rollo más psicológico ahí. Creo que sí que tiene dentro de esta, en cuanto a nivel de diseño, un estilo, sí, pero tampoco, como te digo, cada proyecto, cada producto es diferente. Entonces no es lo mismo un circo que una obra que se vaya a estrenar en el CDN, a una escenografía, pues por ejemplo para Rammstein, que eso me fliparía, eso es una... Eso molaría un huevo. Todo molaría un huevo, todos los proyectos son interesantes, ¿no? Pero es que una peña que lanza fuego, pues mola siempre, el fuego mola siempre, ¿no? Es divertido. No sé, creo que cada uno es diferente y no tal y como yo lo veo, hay un resultado final, que es un proyecto que tiene guión, música, escenografía, iluminación, actuación. No es la escenografía, es un todo. Y hay que... no es que procure supeditarme a nada, es que creo que lo mío en cuestión de escenografía, no así en el tema de la acuarela o de la pintura, forma parte de un todo, Claro. Y es el todo lo que conforma el resultado final. Entonces la originalidad, yo siempre procuro dar mi originalidad, mi punto de vista de todo esto, pero comprendiendo ese concepto de realismo. Yo trabajo mucho con Jesús Torres, al cual ya has entrevistado, que es me parece un titán de todo. Bueno, ¿qué te voy a decir, no? Es una pasada. Un crack. Esa persona es una pasada. Sí, un crack, efectivamente. Y siempre que hago con él escenografías de sus espectáculos y sus cosas, que son una pasada y que siempre son súper interesantes. Yo siempre con él he trabajado muy cómodo. Empezamos a trabajar hace un par de años, o un año, no recuerdo cuándo. Y es muy cómodo porque hay muy buen rollo. Es lo que te decía, en cuanto hay buen rollo y hay buena comunicación, todo fluye muchísimo. Fluye muchísimo y se trabaja muy bien. Y surgen cosas muy interesantes. Claro. Qué bien que hayas mencionado a Jesús, porque justo te iba a preguntar, porque claro, tú has hecho la escenografía de La Metamorfosis de Gregor, que además te has nominado a un premio, lo he visto. Joder, enhorabuena. Gracias. El primer premio al que me nominan. Oye. Sí, me dice Jesús, ¿estás nominado? Y yo... ¿A qué? ¿Qué me echan? ¿Qué me echan? ¿Dónde me he metido? Pero luego, no, un premio. Vale. Estás nominado para abandonar la casa. Bueno, y eso, y claro, algo que yo pensaba, porque claro, La Metamorfosis de Gregor, para quienes no lo sepan, es un espectáculo que va cambiando. O sea, según la gente va eligiendo una cosa u otra. Puedes interactuar con la obra, puedes decidir qué decisiones va tomando el actor y definir el final. Es como un libro, ¿cómo se llama esto? Elige tu propia aventura. Eso, sí. Eso, efectivamente. Claro, él lo ha explicado mucho mejor. Entonces, claro, ¿cómo se crea una escenografía para una obra que cada día puede terminar de una forma diferente? O sea, eso... Yo es que no recuerdo mucho cómo empezó todo, cómo empezó la historia. O sea, yo recuerdo que para La Metamorfosis de Gregor concretamente, él me empezó llamando para hacer el cartel. A él le gustaban mucho mis dibujos, mis ilustraciones, le parecía, es que son muy turbias y muy psicopáticas. Y yo, por favor, cállese. Pero él me empezó llamando para el cartel. Y no recuerdo muy bien si él me lo dijo a mí o yo se lo dije a él. Me da que se lo dije yo a él, oye, que por cierto soy escenógrafo también. Just saying, ahí lo dejo. Yo en ese sentido soy un gran autor.
autónomo y siempre busco Hombre, dónde, claro. dónde se puede sacar cosas. Y eso, al principio hicimos el cartel, muy bien, le gustó mucho, etcétera. Y para la escenografía recuerdo que me dijo, me pasó el libro, porque antes de ser obra de teatro era un libro. Me pasó el libro, me pasó la obra de teatro, me pasó el videojuego que tienen, todo. Yo me lo empollé todo muchísimo, lo investigué. Y yo me remití a cómo era, a cómo yo veía mi vida de adolescente y cómo en general luego hablas con las personas y todo el mundo en general ha tenido, pues, no deja de ser una transición Sí. de la infancia en que tú juegas con, yo jugaba con muñecos, muñecos y cosas así, no recuerdo, miniaturas que le robaba a mi padre básicamente, que él tenía así como de soldados medievales y cosas, y de repente yo recuerdo ese momento de mi infancia en el que dije, macho, esto no me llena, ¿sabes? Como antes me lo pasaba muy bien, montaba ahí el Cristo con todas las maquetas que había hecho mi padre, esos castillos, que le gustaba mucho hacer miniaturismo y todo esto, y de repente yo recuerdo que ya no me gustaba jugar a eso, ya no tal no sé qué, y ese proceso de transición en el que pasas de que te gusten las miniaturas pues a las mujeres, que bueno, yo en ese sentido me desarrollé un poco más tarde, pero de repente ese momento de decir, como de ¿dónde estoy? ¿qué está pasando? ¿Qué tal? Y entonces yo eso lo transmití como una jaula, el momento en que la infancia te transmite una jaula, una cárcel, ¿no? Y luego a mí lo de que la historia va cambiando no me influye tanto. A mí lo que me pareció un alucine es a nivel guión y a nivel dirección una locura. e interpretación. Es decir, como escenografía, bueno, realmente no se puede cambiar mucho. Eso lo hicimos con unas puertas que se pueden ir abriendo o cerrando dentro de la propia escenografía. La primera versión de ella era mucho más complicada, era un laberinto brutal dentro de lo que tú veías, había muchos paneles más. Y todos se iban moviendo y cambiando y abriendo y cerrando. Y según cerrabas uno, se cerraba una parte de la habitación, otra. Y yo recuerdo que la idea era decir, transmitir esa angustia de estar encerrado en un sitio que eres tú mismo, que es tu propio espacio, el espacio que representa tu infancia o tu vida hasta ese momento, y también lo transmití con los 3 niveles. Que sea una escenografía incómoda, algo incómodo en ese sentido. Claro. Y le presenté 2 o 3 o 4 bocetos, no me acuerdo, a Jesús, y ese le flipó. Fue el primero, luego desarrollé unos más, y es la hostia, a nivel mola. Y fue decir, ¿cómo se puede transmitir esta a nivel mental, ¿no? Como como esa sensación de... Con esa jaula y todo era como... No sé, es que es un proyecto del que estoy súper orgulloso, me siento muy orgulloso de ese y de las cajas de cartón que comentaba antes, porque es como con poco, entre comillas, porque luego, claro, dile a Jesús, eso costó poco. No lo has pagado tú, ¿no? Pues ya está. Pero es decir, con algo sencillo, con una idea sencilla, ¿cómo se puede hacer algo tan interesante? A mí al menos me parece interesante, a lo mejor me estoy viniendo aquí arriba un poco con mi ego, pero no sé, me parece muy... me siento muy orgulloso de ella. Claro. En ese sentido, es como, ¡ay, mi niña! Bueno, pues eso, te voy a hacer las 2 últimas preguntas que le hago a todos los invitados que vienen. Que la primera es, ¿qué pregunta le harías tú a alguien que está empezando? Porque claro, yo ya te he hecho un montón de preguntas y ahora me gustaría pues que dejaras tú una. Pues fíjate que me la has dicho antes y me sigue pareciendo como pregunta tuya me parece súper interesante y creo que no voy a estar a la altura. Porque me parece... Bueno. Claro, es decir, realmente lo que les preguntaría es hasta qué punto estás comprometida con esta movida, con el hecho de ser artista. O sea, quiero decirte, suena mega ultra topicazo, pero es verdad que yo creo que no creo que sea más difícil ser artista que tener un trabajo entre comillas normal con tu salario a fin de mes. Creo que todos tienen sus pros y sus contras. Un contra de lo mío es que, claro, a ver qué trabaja ahora, ¿no? No se sabe cuánto cobras, ¿no? Pero por otro lado eres dueño, amo y señor de tu tiempo. Claro. Y eso es una cosa espectacular, ¿sabes? Sí. Y eso es una maravilla, decir, me voy el martes al Reino Sofía o a no hacer nada en mi casa, pues eso está muy bien también. Entonces, pero comprendiendo que hay puntos muy duros y la carrera artística, no sé tanto de actriz, pero a nivel plástico, sobre todo, no sé cómo son otros campos, es una carrera de fondo. No suele ganar el mejor, dentro de que no hay ganar como tal. Claro. Es el que más tiempo está insistiendo, es como una serie de una ciudad medieval o una cosa así, quitando la parte beligerante. Pero es muy aguantar, sí, seguir haciendo y tenerlo muy claro. O sea, en mi caso, que tampoco me considero un ejemplo, pero no puedes aprender a dibujar bien con 20 años. Hay gente que sí lo hace, y hay gente que con 20 años se lo peta. Miquel Barceló creo que ya con 20 años estaba exponiendo por todas partes, o Picasso, toda esta gente. No todos somos así. Pero luego es el caso de Gauguin, por ejemplo, dentro de las artes plásticas, que el tío empezó a petarlo como pintor con 50. Abandonó su carrera de su oficio de banquero, se fue a Tahití a pintar y a ser un maestro de la pintura. Entonces, la cuestión es, ¿estás dispuesta a
entender, tienes la seriedad y la mente lo suficientemente bien formada para entender que probablemente con 30 años todos tus amigos estén viviendo solos o con casas y tú todavía estés jodido. Puede no ser así, pero ¿estás realmente comprometido con esto? Sí, sí. Bueno, vamos a verlo. Tú sigue para adelante y ya está. Y investiga mucho y mira mucho. Pues y sí. es lo que les preguntaría. No, me parece buena pregunta porque además es verdad, o sea que está bien. Y bueno, la otra pregunta, que es la que te trajo hasta aquí, es ¿a quién te gustaría a ti ver en esta entrevista relacionado con el mundo de las artes, entendiendo relación con el mundo de las artes como algo muy amplio? Pero bueno, no sé, ¿con quién te gustaría que yo charlara? Pues se me ocurre muchísimas personas, pero lo he estado pensando mucho porque, claro, desde que me vi tu trabajo, como estas son las últimas preguntas con las que rematas, lo llevo pensando desde hace un mes más o menos, ¿qué tal? Y de todas las, me quedo con, sobre todo, Jorge Hijado, que es una persona con la que estoy trabajando ahora y que es un músico, es compositor. Bueno, a mí me parece, estoy con él metido en varios proyectos y me parece que me flipa la música que hace. Hace música de musicales, canta, toca 28 instrumentos, como Wow. no, a ver, 28 no, pero yo siempre que voy a su casa tiene como 2 o 3 guitarras. A mí eso es una cosa que siempre me ha hecho gracia de los que tocan la guitarra, que tienen 3 guitarras y yo siempre pienso, será una pregunta muy de abuelo, ¿no? Pero te hace falta 3 y con una ya tiene. Pero y canta de puta madre y sobre todo me gusta mucho el cómo compone y la forma que tiene de... Es energía, es pura energía y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y no sé qué más. Y el cabrón lo hace. Y me gustaría mucho, yo siempre que hablo con él, es muy interesante, pero me gustaría verle entrevistado por ti Claro. y yo verla y decir, mira, ya está. Qué guay, pues me lo apuntaré, le mandaré correitos y esas cosas y estará aquí dentro de poco. Y nada, este es tu momento autobombo, autopromo, tus redes, dónde verte, tu posición, Vale. todas tus cosas que quieras promocionar. Voy a quitarme las gafas para que me vean la cara, aunque se me vean así como Como el Popeye. pirata. Sí, es decir, bueno, pues yo soy, como decía ya, Carlos Braida. Siempre tengo que deletrear mi apellido porque la gente lo escribe en raro. Bueno, yo lo escribiré abajo. así Vale, que genial, pues sí. El pues, poder de la edición. Pues síganme en redes. Instagram tengo, esas cosas. Y bueno, tengo una exposición ahora en microteatro porque va a estar hasta finales de mayo. Ahí podéis ver mis acuarelas. Y para entonces ya tendré, creo que se habrá estrenado lo de Canción del Primer Deseo en Abadía. Bueno, pues autobombo, pues escenógrafo, ilustrador. Bueno, pues básicamente ahí. Y nada, pues tengo página web, así que si os interesa ver la encarnación de mis movidas, pues están ahí. Bueno, encarnación no, materialización. Pero bueno, pues esto. Muy bien. No sé si me he dado bien autobombo, pero bueno, algo está así bien. queda. Yo igualmente dejaré todos los links en la descripción, todas las redes, todas las cosas para que podáis encontrarlo fácilmente y a seguirlo, que merece mucho la pena y además su Instagram es muy guay, todas las acuarelas. Y nada, que espero que os haya gustado este vídeo, que os suscribáis, comentéis, le deis me gusta, todas esas cosas que YouTube y los algoritmos quieren que hagáis y que nos vemos la semana que viene con otra entrevista. Bueno, saludos desde aquí, os despido. Hasta luego.